por lo que está pasando en nuestro país y en el mundo. Así que, como siempre, esperamos que las palabras de Gabriel, la clase de Gabriel, sea una oportunidad para iluminar nuestra inteligencia, nuestro corazón, y después también de hacer este intercambio tan enriquecedor que nos permite esta clase. Así que muchas gracias y bienvenidos. Gabriel, la Sí, palabra. bien. Buenas tardes a todos, un gusto verlos a todos otra vez. Y ahora vamos a compartir pantalla con un pequeño PowerPoint. Se supone que ya estoy... Lucila, trata de habilitarme la función para compartir pantalla. Tenés que ir al cuadradito Ahí ya donde esté deberías pintado. poder compartir. Ah, ahora sí, perfecto, perfecto. Ahora sí, muy bien, muy bien. Excelente. Bien, ok, entonces, esperen 3 segundos. Hoy vamos a hacer un abordaje de este tema que no solamente va a incluir el tema económico, sino también la tradición cristiana eh, sobre esta perspectiva cristiano-católica, pero en este caso no hay mayores diferencias, porque la doctrina social de la Iglesia tiene cierto nivel de universalidad, por la cual a veces ha sido criticada por muchos, desde muchos lados y aceptada desde otros. Comencemos haciendo un homenaje a León XIII, ¿no? Que comienza a hacer explícito esto que estuvo siempre implícito, que es cuáles son las consecuencias, las implicaciones sociales de la redención, que como dijimos tantas veces, no es un programa político determinado, sino que son grandes principios de ética social, que no implican un programa determinado político, ¿está? Pero esto no nos exime entonces de hacer un pequeño homenaje a León XIII y su famosa Rerum Novarum, con lo cual esto se hace explícito. Y ahí comienza algo que yo podría no haber utilizado, que sé que despierta inquietudes y temores, que vamos a tratar de despejar, ¿no? De alguna manera, todo cristiano tiene una preferencia por el pobre en cuanto que la debilidad humana nos interpela, ¿no? Pero, claro, esto hay que interpretarlo bien. Eh, Porque una primera caracterización de este tema de que la debilidad humana nos interpela, es que la primera que nos interpela es la universal, es la debilidad humana de todos. O sea, todos hemos quedado heridos por el pecado original, todos nacemos muy pobres en ese sentido, pobrísimos, ¿eh? Y en cierto sentido, la primera dimensión de la opción preferencial por el pobre es la opción preferencial por todo ser humano, ¿eh? O sea, ya comenzamos de manera tal que esto no se interprete de manera excluyente, ¿no? O sea, de alguna manera, todo cristiano hereda, ¿no?, la preocupación del Redentor por la redención de todos, ¿no? Lo cual implica estar atento a todas las debilidades humanas, desde la misma noción del pecado original. Bien, ahora, como muy bien ha destacado Juan Pablo II muchas veces, hay muchas formas de pobreza, ¿no? No solamente la material, están todas nuestras carencias psicológicas, todas nuestras carencias educativas, todas nuestras carencias en cuanto a salud física. Fíjense cómo el cristianismo desde el principio atiende y se ocupa de esas necesidades tan específicas que, que en cierta medida antes del cristianismo estaban fuera de la preocupación social específica, ¿no? Así que, en cierto sentido,
la preocupación por este tipo de carencias que llegan sencillamente a todos, es una preocupación específicamente cristiana. O sea, el cristiano ve en todos el rostro del Hijo de Dios, ¿no? Y por eso es una preocupación que nunca es excluyente, ¿no? Es una caridad que llega a todos, absolutamente a todos. Entonces, por supuesto, esto es muy difícil de practicar, implica una serie de dificultades prácticas, pero la preocupación por la pobreza en ese sentido es constituyente del corazón cristiano. Cuando a veces nos pregunten, bueno, pero ¿eso qué significa en concreto? Bueno, en el Evangelio tenemos el caso típico. La parábola del buen samaritano es donde se concreta qué es para nosotros el prójimo, la caridad, la ayuda. ¿Está? Bien. Esperen un poquito. Cité la parábola del buen samaritano porque concreta mucho la cuestión. ¿Por qué? Porque a veces se puede llegar a malinterpretar este tema. La preocupación por el pobre no excluye, sino que al contrario, como vamos a ver, incluye la necesidad de reformas estructurales importantes, desde las cuales salimos de un nivel de mero asistencialismo, ¿está? Pero la asistencia inmediata y urgente al débil, en todo sentido, no es contradictoria con esto último. O sea, eh, por asistir y ayudar, y es una ayuda que no daña, sino que es una ayuda que hace evolucionar al otro, eh, eh, los cristianos no nos oponemos a que el otro llegue a su plenitud y pueda finalmente eh, salir adelante con, comillas, sus propias fuerzas, ¿no? Entonces, no hay una contradicción entre desear una sociedad donde todos puedan salir adelante con sus propios proyectos de vida y sus familias. Eso no es contradictorio con la asistencia inmediata al débil, que nunca debe dañar, nunca debe confirmarlo en su debilidad, sino enseñarle a que él puede salir adelante, ¿no? En medio de la ayuda, él puede salir adelante. O sea, la ayuda cristiana siempre es una ayuda que de ninguna manera debilita la autoestima del otro, ¿no? Sino que es una ayuda que, al contrario, nos debe hacer crecer como personas, ¿no? Por supuesto, cualquier otra cosa que quieran preguntar de esto, tenemos tiempo, pero es una aclaración que creo que vale la pena hacer, porque a veces se producen algunas confusiones con respecto a esta cuestión. Bien. Y por supuesto, esta es una aclaración importantísima que forma parte de la marca Acton, ¿no? Lamentablemente, el fallido diálogo que algunos cristianos han intentado hacer con la teoría de la explotación marxista ha llevado a muchas confusiones, ¿no? Entonces, esto sí ha implicado que lamentablemente esta opción preferencial por el pobre sea entendida desde la lucha de clases. O sea, tenemos una opción preferencial por la clase explotada, ¿no? Vamos a luchar contra la clase explotadora desde el cristianismo. Bueno, ese tipo de planteos son totalmente contradictorios con el cristianismo. La lucha de clases no está dentro de la concepción cristiana de la vida. Está, ustedes van a decir, bueno, pero cabe reconocer que en la vida social hay conflictos. Por supuesto, hay choques, hay conflictos de derechos a veces, hay choques de intereses, y puede suceder perfectamente que haya desigualdades, comillas, que clamen al cielo, pero no están causadas precisamente y necesariamente por el capitalismo explotador, como sería el diagnóstico desde la lucha de clases. Está bien, entonces, si este tema merece mayor aclaración, lo hacemos. Desde luego que no es este el momento ni la oportunidad para hacer una crítica sistemática a la teología de la liberación de tipo marxista, pero recuerden que es un tema no solamente económico, sino filosófico muy profundo. O sea,
de alguna manera el error grave de la teología de la liberación es incorporar al cristianismo una dinámica bélica, dialéctica de la historia que no pertenece, ¿no?, al mensaje de salvación, y por lo tanto incorporar a la lucha de clases como algo que se desprendería directamente del mensaje cristiano, ¿no? Lo cual lleva a querer, a suponer que es cristiana la opción por, por una especie de utopía en la Tierra, donde finalmente lo sobrenatural se concreta en la revolución de la lucha de clases. Bueno, incluso a veces los luteranos, tenemos a alguien acá que nos acompaña, han sido a veces todavía mucho más sensibles para este error, ¿no? Porque de alguna manera esta visión de la teología de la liberación borra, ¿no?, la necesidad de la gracia para la salvación, y coloca la salvación en las propias fuerzas del dinamismo social, ¿no?, cosa en la cual pueden caer también otras doctrinas políticas, ¿no? Bien, ok, no me extiendo más, pero si vale la pena extendernos, lo hacemos en la parte de las preguntas. Ok, ahora vamos a algo que siempre decimos. A su vez, de estos grandes principios teológicos que acabamos de decir, que se desprenden del pecado original, hay otros principios menos opinables en relación a las cuestiones contingentes y concretos, que son los grandes principios de la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Uno de ellos, al cual le hemos dedicado la vez pasada, así que no vamos a decirlo de vuelta, pero lo recordamos, es el principio de subsidiariedad, que se concreta en un principio muy amplio, cuya aplicación prudencial es opinable, ¿no? El principio amplio es que el gobierno no debe hacer aquello que toda la vida civil, en su dinamismo, en su espontaneidad, puede hacer, ¿no? Ahora, a mí siempre me gusta decir que el principio de subsidiariedad es sanamente ambiguo. ¿Eso qué quiere decir? Que deja abierta su concreción a el laicado. Son los laicos los que tenemos que decidir y opinar sanamente, pero no opinar en un sentido de cualquier cosa, sino que podemos tener diversas opciones en el ámbito económico, y opciones no como optamos por los sabores de un helado, sino decisiones intelectuales que no responden a nuestra arbitrariedad, ¿no? O sea, los laicos son justamente los que estamos llamados a opinar sobre cuáles son las diversas formas que puede adoptar este principio de subsidiariedad. Y por eso, algunos van a estar más de acuerdo con una acción más abarcadora del Estado, y otros van a estar de acuerdo con una acción menos intervencionista del Estado. Por eso me permito esta cita, que creo sintetiza bien esta cuestión y en cierto sentido intenta bajar el nivel de pelea y conflicto y discusión que se produce entre los mismos cristianos, entre los mismos católicos por esta cuestión. Fíjense, creo que la cita es importante, ¿eh? Dentro de este marco caben figuras muy diversas de correlación entre la autoridad pública y la iniciativa privada, ¿no? Dentro de este marco, o sea, el principio de subsidiariedad, caben figuras muy diversas de correlación, ¿eh? Y ahí lo que Juan Pablo II está haciendo es abrir el libre debate a los laicos, que es lo que nosotros vamos a hacer. ¿Está? Bien, siempre me gusta plantear esta cuestión para evitar innecesarios conflictos. Bien. Por lo tanto, yendo a lo que es más opinable en relación a la fe, pero no por ello alejado de las teorías más serias, o sea, esta no es una discusión de café, aunque en relación a la doctrina social de la Iglesia es un ámbito más opinable, fíjense, con el cual estamos respetando la libertad de opinión de los demás católicos que no piensen como nosotros. Pero yendo, por lo tanto, a cuál es nuestra opción intelectual desde el Instituto Acton, por esa relación entre los privados y el Estado para la solución del problema de la pobreza,
vamos a referirnos a 5 grandes cuestiones que forman parte esencial de lo que podríamos llamar la teoría del desarrollo, que está implícita en la Escuela Austríaca de Economía, cuando diversos autores, desde Menger, von Weber, pasando por Mises, Hayek, Lachmann, Israel Kirchner, Rothbard, cuando estos autores han hablado de lo que para los marxistas sería horroroso, a saber, la acumulación de capital, ¿no? Para la escuela austríaca es el mundo al revés. En cierto sentido, austríacos y marxistas en esto son como un espejo, ¿no? Lo que para el marxista es horroroso incluso desde el punto de vista terminológico, lo que para el marxista es lo que lleva a la explotación y a la riqueza concentrada en unos pocos mientras explotan a los demás, para el austríaco es la clave para salir de la pobreza. ¿Y eso qué quiere decir? Acumulación de capital. ¿Por qué? Y fíjense que esta suena mal, ¿no? Tan bombardeados estamos por otro tipo de retórica que suena mal, ¿no? Porque siempre imaginamos entonces a un empresario avaro, que tiene su casa llena de riquezas, etcétera, etcétera. Bien. Entonces, ¿por qué el capital es tan importante? Valga la redundancia, es el nombre del gran libro de Karl Marx, ¿no? Porque con el capital nos estamos refiriendo en principio a dos cosas. En principio nos estamos refiriendo a bienes de capital. Entonces, les voy a dar un ejemplo muy simple. Ahora tal vez no es el más adecuado, porque excepto los que tengan jardín, no es lo más frecuente, pero supongamos que tenemos que cortar el pasto de nuestra casa, y yo les digo, hazlo con esta pequeña tijerita. Y muchos de ustedes se van a ver locos porque realmente se va a tardar mucho y el resultado va a ser bastante pobre, ¿no? O sea, la productividad va a ser muy baja y el tiempo que necesitamos va a ser enorme. ¿Por qué? Porque el instrumento es esencialmente el inadecuado, ¿ok? Ahora, si yo los proveo con una moderna cortadora de pasto, donde incluso se pueden sentar, ¿no? Mientras ven Netflix, ¿ok? Entonces, si los proveo de una moderna cortadora de pasto, entonces, ¿cuál va a ser el resultado? Que frente a ese bien de capital, o sea, frente a máquinas, herramientas, que posibiliten producir más en menos tiempo, entonces aumentamos la producción, bajamos el número de horas que tenemos que utilizar para aumentar la producción, lo cual a su vez nos deja más tiempo para otras cosas y así sucesivamente. Por lo tanto, lo que estamos descubriendo es la importancia de estos bienes de capital, de estas maquinarias, herramientas, para aumentar la inversión, elevar el nivel de vida, bajar la cantidad de horas utilizadas. Atención con esto, dejar tiempo para otras inversiones, ¿ok? Bien. Por lo tanto, ¿no? Lo que estoy diciendo en este momento es lo que se ha caracterizado dentro de la Escuela Austríaca de Economía como la relación entre el ahorro, la inversión, capital y nivel de salarios. Esto es, en una economía de mercado, ¿no? Donde haya determinadas expectativas positivas con respecto al futuro, las personas tienden, en la medida que tengan una moneda sana, por supuesto, y si no, eso ya lo sabemos, si no, ahorramos en otra moneda, nosotros, el ahorro significa que nos abstenemos de demandar ciertos bienes de consumo, ¿no? Para que el resultado de esa abstención de consumo, que en una economía monetaria implica más moneda en nosotros, eso sea invertido en la fabricación de nuevos bienes de capital. Esto es lo que diariamente hacemos, al menos cuando la economía no está por explotar. Argentina no es el mejor ejemplo, o al revés, ¿no? ¿Qué hacemos con el resultado del ahorro? Lo colocamos en un mercado de capitales, ¿no? Esperando una determinada tasa de interés. Los demandantes de ese ahorro son los inversionistas, los que van a utilizar
ese ahorro para la fabricación de nuevos bienes de capital. Por lo tanto, el ahorro es condición indispensable para la fabricación de nuevos bienes de capital, ¿no? Y por eso, fíjense, la revolución industrial al principio tardó tanto porque no había posibilidad de inversión extranjera, excepto que vinieran de Marte o de Venus, ¿no? O sea, se tardó mucho en que lentamente el nivel de ahorro fuera suficiente para la producción de los primeros bienes de capital que permitieron a su vez la producción de los primeros bienes en serie, etcétera, etcétera, ¿no? Así que esta relación entre ahorro, tasa de interés, inversión, bienes de capital y, como vamos a ver después, nivel de salarios, es importantísima. A mayor ahorro, la tasa de interés en términos relativos es menor, aumenta la inversión, aumenta la demanda para producir bienes de capital, ¿no? Hay mayor productividad, los precios tienden a la baja, los salarios reales en ese sentido aumentan, la jornada laboral tiende a reducirse. O sea, no son cuestiones mágicas ni casuales. Tenemos ya desde 1870 a 2020 suficientes años de ciencia económica como para que, al menos en nuestro humilde parecer, estos conocimientos estén relativamente consolidados. O sea, en las modernas sociedades occidentales, donde una gran cantidad de gente, sin necesidad de ser multimillonario ni nada que se les parezca, tiene una casa con electrodomésticos, un auto con el cual da 2 vueltas y termina en un supermercado lleno de cosas, eso es el resultado de décadas y décadas de que este proceso se repita infinitamente, ¿no? O sea, y fíjense que es algo fácil de destruir, lamentablemente, ¿no? Esto es, el nivel de vida no es mágico, y justamente los cristianos somos los que tenemos que decir, esto no es lo mismo que la multiplicación de los peces y de los panes, ¿eh? El sistema económico no consiste en que va a venir Jesucristo y diga, háganse los supermercados. No pasa por ahí la cuestión. Dios respeta el orden natural de las cosas y acá los seres humanos somos los que, mediante nuestro trabajo, ahorro, inversión y fabricación de nuevos bienes de capital, vamos produciendo, aunque lamentablemente no de manera rápida, excepto en algunos casos, la elevación del nivel de vida, ¿no? Pero, fíjense, ahí estamos, cuando decimos la palabra ahorro, también tenemos que tener en cuenta las condiciones políticas y jurídicas para el ahorro. O sea, por eso el pensamiento económico no es solamente economía, sino que es un pensamiento que se combina con condiciones institucionales para el desarrollo. O sea, tiene que haber un sistema político y jurídico relativamente estable. O sea, una democracia constitucional, eh, o sea, Estado de Derecho. Esto es la previsibilidad de que las acciones del otro no van a impedir mis propias acciones con respecto al ahorro y la inversión, ¿no? La previsibilidad de que no voy a ser expropiado, asesinado, expulsado por hacer proyectos de ahorro e inversión donde estoy poniendo en riesgo todo mi capital inicial, que es el segundo sentido de la palabra inicial, ¿no? De la palabra capital, perdón. Esto es, como para ahorrar, yo se supone que estoy pensando en el futuro, de lo contrario no ahorraría nada. Para pensar en el futuro necesito una sociedad que tenga incentivos institucionales. Esos incentivos institucionales son la estabilidad política y jurídica. Si yo estoy en una sociedad donde sé que dentro de 6 meses va a haber una guerra, una hecatombe total, no invierto ahí, no ahorro, voy a otro lado, aunque últimamente en la circunstancia actual tendríamos que decir, bueno, el otro lado en este momento es Marte. Bueno, fíjense que hay personas que están tratando de ir para allá. Bien. Entonces, este tema es fundamental. Por eso, fíjense, no es casualidad que un continente como América Latina tenga un nivel de capitalización tan bajo, y eso es totalmente coherente, lamentablemente, con su anomia institucional, con su inestabilidad política absoluta, ¿no?
By the way, ¿no? Esto es muy interesante, fíjense cómo los economistas de la escuela austríaca, Mises y Hayek en particular, valoran la paz social como condición para el progreso. Contradictoriamente a otros autores que dicen que la guerra es el origen de todos los bienes y las transformaciones, en cambio nuestros autores, y yo estoy de acuerdo, la guerra es justamente lo que impide la inversión a largo plazo. Es todo al revés. Independientemente de los incentivos al descubrimiento, porque luego se supone que los famosos progresos tecnológicos son utilizados luego por los estados para sus gastos, e incluso a veces prohibidos para los particulares. Y eso yo dudaría en llamarlo progreso, pero ahí tenemos un debate filosófico interesante. El tercer punto que tenemos que tener en cuenta es esencial. Entonces, contrariamente a lo que sería una visión marxista de la vida social, a mayor inversión, esto es, a mayor utilización del ahorro para la producción de bienes de capital, aunque, porque el capital es naturaleza más trabajo. Para producir estos bienes de capital hay más demanda de trabajo. Demanda de trabajo, en términos concretos, significa que hay, entonces, mayores inversiones y, por lo tanto, más demanda de trabajo en cuanto al famoso tema jurídico de ser contratante o contratado, ¿no? Bien, ¿por qué esto es tan importante? Porque, salvo que seamos maltusianos, o sea, salvo que nuestro proyecto para la vida social sea reducir el nivel de población, la población tiende a aumentar, y está muy bien que sea así. Es más, hay acá un círculo virtuoso. La población tiende a aumentar a medida que las inversiones van aumentando, ¿no? Y así sucesivamente. Eh, Fíjense que había épocas terribles, a las cuales lamentablemente estamos volviendo, pero en principio se había salido de esto, ¿no? Había épocas terribles donde el número de hijos era enorme y la mortalidad infantil era muy, muy alta, ¿no? Uno de los primeros síntomas de desarrollo es el descenso de la mortalidad infantil, justamente porque aumentan las condiciones de calidad de vida, ¿no? Y eso solamente, bueno, y eso es fruto de la inversión, pero fíjense que implica un mayor aumento en la oferta de trabajo, y entonces la paradoja sería, bueno, pero entonces a mayor población va a haber una mayor oferta de trabajo y por lo tanto el salario real va a ser menor. No, precisamente por el aumento de las inversiones. En una de las frases más importantes de von Mises en su Tratado de Economía, él lo dice claramente: lo único que puede sacar a las masas de la pobreza es que el aumento de los bienes de capital sea más veloz que el aumento del nivel de población, ¿no? By the way, esto es muy importante para el Instituto Acton, porque si hay una marca cristiana de la vida, ¿no? Es lo que algunos teólogos, ya antiguamente, porque ahora los teólogos parece que se dedican a otras cosas, es lo que se llamaba el bonum prolis, ¿no? O sea, la prole, o sea, los hijos, se los consideraba siempre un bien, una bendición, ¿no? Eh, pero claro, no me van a negar que sería relativamente contradictorio que yo les dijera a las personas: tengan hijos, mientras que al mismo tiempo les impongo por la cabeza políticas estatistas donde las inversiones van a ser menores, los salarios reales van a ser menores, la desocupación va a ser más alta, ¿no? Entonces, en ese sentido, no, para mí es medio contradictorio desear un mundo poblado y al mismo tiempo desear al mismo tiempo un mundo estatista donde esa población se va a enfrentar con una pobreza cada vez mayor. Así que es muy importante que esta teoría económica sea no malthusiana, o sea, no recurre a la idea de Malthus de reducir la población, sino que, al contrario, es una explicación de cómo generar un aumento en la suba de salarios mientras la población aumenta, ¿no? Y de vuelta, el punto 4 tiene que ver con esto. Porque además, recuerden algo muy, muy, que tal vez es elemental, pero se olvida en estos casos. ¿Cómo porque en todos los demás casos queremos lo contrario. O sea, si yo digo, ¿cómo hacer para que aumente el precio de algo? Y claro, los consumidores me van a decir: no, no quiero que aumente el precio, quiero que baje. Bueno, muy bien. Tal vez
los productores están más interesados en eso, bueno, no hagamos los chistes correspondientes al respecto, pero para que un precio aumenta, si frente a igual oferta aumenta la demanda, ahí aumenta el precio. ¿Está? Es así de simple. Bueno, si bien obviamente el trabajo no es una mercancía como cualquier otra, el trabajo se alquila, tiene un componente de dignidad humana atrás, sin embargo, de igual manera, si aumenta la demanda de trabajo y el aumento de población se mantiene, si aumenta la demanda de trabajo, entonces el precio del trabajo, esto es, el salario, tiende a aumentar, ¿no? Como ven, la explicación no es tan complicada. Un precio aumenta cuando aumenta la demanda. ¿Cuál es el precio del trabajo? Es el salario. Y por lo tanto, el salario aumenta cuando aumenta la demanda de trabajo, lo cual nos lleva a todos los puntos anteriores, o sea, cuando aumenta la inversión. E incluso está el tema de los llamados salarios reales, que es un tema invisible. El salario puede ser nominal o real, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿por qué la inflación baja los salarios reales? ¿Está? Porque aunque nominalmente sigamos recibiendo el mismo salario, la capacidad adquisitiva de ese salario con la inflación es cada vez menor. Bueno, de igual manera, aunque en determinado momento el salario nominal permanezca igual, frente al aumento de inversiones, como la oferta de bienes y servicios es mayor en el mercado, entonces, todo al revés que en la Argentina, ¿ok? Los precios tienden a bajar, tienden a ser menores de lo que hubieran sido sin el aumento de inversión. Y como los precios tienden a bajar, los salarios reales aumentan, no porque hayan aumentado nominalmente. O sea, si ustedes están cobrando, supónganse que estuvieran en el Estados Unidos de 1955. Bueno, si ustedes están cobrando $500, pues en 1956 lo que compran por $500 va a ser más, no menos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el índice de inflación en ese momento era bajísimo y el aumento de las inversiones era altísimo. ¿Está? Así que esto es esencial, una suba en los salarios reales, lo cual, fíjense, implica mayor acceso a todo tipo de bienes y servicios, mayor acceso a seguros, ¿no? Y mayor acceso al ahorro interno, y esto es muy, muy importante, coherentemente con algo que adelantó León III en la Rerum Novarum, a mayor suban los salarios reales, nuestra capacidad de ahorro es mayor, y nuestra capacidad de emprendimiento y de convertirnos en empresarios es a su vez mayor. O sea, el estímulo para emprender, para convertirte en empresario, es mayor en una sociedad que te permite ir ahorrando, relativamente desregulada, con estabilidad política, jurídica y monetaria, todo al revés de la Argentina, todo al revés, ¿ok? Donde por lo tanto el estímulo a la inversión, el estímulo a emprender es cada vez mayor, ¿no? Bien, ustedes van a decir, ¿León XIII decía eso? Sí, sí, claro que lo decía. Impresionante, pero lo decía. En otro lenguaje, menos técnico, pero lo decía. ¿Ah? Y por lo tanto volvemos, como ustedes pueden ver, a este círculo virtuoso, ¿no? A mayor salario real, mayor ahorro, y se vuelve al primer punto. Mayor ahorro, mayor inversión, mayor capital, mayor nivel de salarios, y por eso, fíjense, ustedes me pueden preguntar, bueno, pero supongamos que se dan las condiciones para el ahorro, hay estabilidad monetaria, política, jurídica, iniciativa privada, desregulación, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es el límite del desarrollo? Pues no hay límite. Siempre va a seguir aumentando la cantidad de bienes y servicios y de bienes de capital. ¿Está? Justamente por el incentivo a la innovación. Porque tengan en cuenta que detrás de esto hay un presupuesto antropológico que es marca Acton. Los seres humanos tenemos tendencia a crear, a invertir, a tener proyectos. Si ustedes leen, por ejemplo, la historia de los Estados Unidos, la historia de los Estados Unidos, desde 1770 y pico en adelante, es la historia de sus empresarios, de sus innovadores, de sus creadores. ¿Está? Bueno, sobre eso hay algunas cosas que contar, pero esto es muy, muy importante. Bueno, muy bien. Ahora, todo lo que acabamos de decir es lo que podríamos llamar una visión macro
de cómo solucionar la pobreza. Desde luego, siempre va a haber conflictos, o sea, siempre va a haber motivos humanos que ningún sistema social puede evitar para que se produzcan focos de pobreza, problemas de pobreza específicos, por miles de razones psicológicas, de la propia salud, etcétera, etcétera. Hay muchas razones por las cuales no necesariamente todas las personas van a entrar en el circuito anterior. Y ahí entra de vuelta una relación entre el principio de subsidiariedad y esa atención al débil, ¿no? Entonces, ¿puede un gobierno atender situaciones de urgencia, ¿no? Que no tengan que ver con el proceso macro anterior? Entonces, si en un país totalmente desarrollado un municipio observa que en determinado lugar hay 3 familias a punto de morir de inanición, ¿se puede dar una ayuda de urgencia? Bueno, si los habitantes del municipio lo habilitan, sí. Ahora, esto tiene mucho que ver con algo que ya reiteré la vez pasada, entonces lo reiteramos brevemente, pero siempre vale la pena recordar. Hayek tiene, junto con James Buchanan, una solución al respecto que evita la pelea entre ¿tiene que intervenir el Estado en esos casos o no tiene que intervenir el Estado? Pero en esos casos, tenemos que tener en cuenta que cuando decimos el Estado, hay que aclarar a qué nos estamos refiriendo. En una democracia constitucional federal, el Estado se divide en 3 niveles administrativos, y si es 4 mejor. El Estado federal, el estadual y el municipal. O sea, en términos más latinoamericanos, el Estado nacional, las provincias o departamentos y los municipios, ¿no? Bien. ¿Por qué esto es tan importante? Porque no es lo mismo desde el punto de vista de la administración de los bienes públicos que el gasto sea producido sin ningún control por un gobierno federal recurriendo a la deuda pública, la inflación, la exacción impositiva, etcétera, etcétera. Eso es una cosa, eso es lamentablemente lo que hacen gran parte de los estados. Y otra cosa es un gobierno municipal con un radio de acción pequeño, donde los gastos públicos tengan que ser decididos por los votos de los habitantes del municipio, donde haya prohibiciones constitucionales de que esos gastos públicos impidan la iniciativa privada como libre competencia en la misma área, etcétera, etcétera. Entonces un gobierno municipal puede tener un hospital, sí, pero eso no quiere decir que va a eliminar la iniciativa privada en materia de salud, los seguros privados en materia de salud, las clínicas privadas. Eso no quiere decir que además para financiar ese hospital va a recurrir a deuda pública que no pueda pagar, a inflación que tiene que tener prohibido generar, etcétera, etcétera. Es muy interesante cómo Hayek, por ejemplo, se opone al impuesto a la renta, ¿no? Un tema fascinante para esto porque mucha gente dice, bueno, saquémosle a los que tienen más para darle a los que tienen menos. No hay ninguna objeción a que todos nosotros saquemos de nuestros ingresos todo lo que querramos para darle a los que menos tienen. Pero como política estatal es muy perjudicial porque el impuesto a la renta, justamente, al gravar directamente los ingresos, produce una herida de muerte con respecto al ahorro. O sea, recursos que potencialmente nosotros hubiéramos destinado a más ahorro y más inversión, son gravados por el impuesto a la renta, y por lo tanto el impuesto a la renta, y cuanto más progresivo peor, implica un menor ahorro, y por lo tanto un menor salario real. Por lo tanto, en el financiamiento de los gastos públicos de los estados municipales, el impuesto a la renta debería estar eliminado, ¿no? Constitucionalmente prohibido. Y de este modo, fíjense, como decimos ahí en el tercer punto, se evita la tendencia a gasto público ilimitado, lo cual es una manera de luchar también contra la pobreza. O sea, a mayor gasto público, mayor inflación, mayor deuda, mayor impuestos. A mayor deuda, inflación e impuestos, menor es la inversión.
y por lo tanto bajan los salarios reales, baja el nivel de vida y se sumerge durante décadas y décadas a una nación entera en porciones de pobreza muy, muy indignos y un subdesarrollo generalizado, ¿no? Bien. La conclusión de todo esto, ¿no?, es que frente a que los pobres no pueden esperar, y usted me va a decir, lo estás diciendo en broma, no, lo estoy diciendo en serio, o sea, la conciencia cristiana ayuda inmediatamente. El buen samaritano no esperó para ayudar, ¿ok? Así que es verdad. Pero lo que tampoco puede esperar es nuestro estudio. O sea, lo que a veces los videos de Poverty Cure llaman la ayuda que daña, son las buenas intenciones de ayudar, pero precipitadas, mal pensadas, ¿no? Mejor dicho, mal planificadas, ¿no?, que recurren muchas veces a gastos estatales que empeoran la situación, gastos estatales sobre todo del Estado nacional, que empeoran la situación, ¿no? Entonces, a veces antes de salir a la acción no del todo pensada, es necesario estudiar muy bien el tema, ¿no? Y obviamente la recomendación que les estoy haciendo es a veces muy conocida, a veces no, si quieren se los presento. El Tratado de Economía de von Mises es una de las mejores maneras que tenemos para estudiar cómo salir de la pobreza. ¿Está? Bien, ok, yo creo que podemos ahora dejar de compartir pantalla y pasamos a todas las inquietudes y cuestionamientos que haya sobre esta cuestión, y como siempre me gusta decir, en broma, cualquier duda que tengan, no se preocupen, que yo les respondo y se las complico todavía más. ¿Ok? Bueno, muy bien. Gracias, Entonces, Gabriel. sí, No, los que bien. quieran hacer preguntas, los invitamos a escribir su nombre en el chat al costado, así vamos manteniendo un orden y les vamos dando la palabra. Así que quien quiera empezar escribiendo su nombre, los invitamos a hacerlo. Recuerden que para hacer preguntas lo mejor siempre es repasar un poco lo visto para ver si hubo alguna perplejidad, si hubo algún desacuerdo, si hubo algo que les resultó extraño. Si me habilitas de vuelta el compartir pantalla, vamos a repasar de vuelta el PowerPoint para que vayan viendo mejor las preguntas que han tenido. Ahí está. Gracias, Lu. Recuerden entonces, un repaso rápido. Comenzamos haciendo un homenaje a León XIII. Hablamos de lo que significa la opción preferencial por el pobre desde el pecado original. Todos somos pobres, ¿no? Las otras formas de pobreza, no solamente la económica, sino la psicológica, la educativa. ¿Está? Que esto no significa de ninguna manera una lucha de clases. Cómo a su vez bajamos de los grandes principios de las Sagradas Escrituras a los grandes principios de la doctrina social de la Iglesia, pero luego quedan abiertas opciones diversas entre los laicos. Nuestra opción, no gratuita, no arbitraria, pasa por la Escuela Austríaca de Economía, y entonces es ahí cuando hemos repasado y estuvimos bastante tiempo con estos puntos fundamentales que se podrían sintetizar en la teoría del desarrollo de la Escuela Austríaca de Economía. ¿Está? Y luego hicimos la advertencia con respecto al principio de subsidiariedad. Siempre van a quedar problemas específicos, focos que atender, pero eso no implica ir al gasto público desenfrenado, sino al contrario, restringir los bienes públicos a un gobierno municipal con restricciones constitucionales para que el municipio no pueda gastar de cualquier manera. ¿Está? Y bueno, una recomendación que bueno, estudiemos mucho, porque luego cuando salimos a la política, cuando vamos a las redes, decimos cosas muy rápido, y la velocidad implica haber tenido que estudiar. Disculpen la analogía que les voy a dar así tan sencilla, pero un conductor
que hace mucho tiempo que conduce un auto, aunque algunos de ustedes lo deben estar extrañando, no piensa tanto antes de hacer los cambios respectivos, ¿no? Pero no piensa precisamente porque ya incorporó ciertos hábitos. Bueno, es muy importante incorporar hábitos de pensamiento para no decir cualquier cosa de manera desordenada. Bueno, perfecto. Bueno, tenemos algunas preguntas. La primera es de Juan de Erquiaga. Sí, Juan. ¿Qué tal? ¿Qué Buenas tal? noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Esta es de mis primeras experiencias Acton con la economía. O sea, participé en la Merced de ver algunos videos de Poverty Cure y después esta clase. Bien. Tengo una preguntonta, que puede ser muy tonta, pero yo entiendo la rueda de la fortuna que plantea la escuela austríaca. Sí. Lo que no entiendo es cómo hay mucha gente que no entiende esto. O sea, ¿cuál sería la razón por la cual hay escuelas económicas que piensan diametralmente opuesto o que no logran comprender la obviedad de lo que acabas de explicar? Porque para mí resultó obvio y no entiendo una pepa porque soy médico, pero me resulta bastante claro y sencillo de entender. ¿Cómo puede ser que haya gente que no entienda esto? Lo que ocurre es que, a ver, por un lado, lo primero que te puedo decir es Marx como economista es un adversario poderoso e importante. ¿Está? O sea, hay que tener mucho respeto por el adversario. No es ningún tonto. O sea, cuando él explica que la pobreza se debe a una explotación por parte de los empresarios y desarrolla largamente la teoría de la plusvalía, la explotación, etcétera, etcétera, eso caló mucho en Occidente, y refutarlo no es fácil. ¿Ok? Ahora, justamente la refutación la hizo la Escuela Austríaca de Economía, pero no es sencilla. ¿Ok? Por eso, a ver, hay un marxismo popular, cultural. Cuando la gente ve grandes edificios muy lujosos, dicen, miren cómo la riqueza está concentrada, esta es la causa de la pobreza, eso es Marx, ¿ah? Aunque no lo hayan leído. Después, otro tema es que el comercio lamentablemente no se ha hecho popular en Occidente, y eso lamentablemente debido a algunos de mis colegas, a filósofos que tienen una visión despectiva del comercio, que luego fíjense que culturalmente se ha transmitido, o sea, los occidentales tenemos como un enamoramiento por las películas de guerra, donde hay héroes y donde hay valores bélicos como la valentía, la fortaleza, etcétera, etcétera, y la historia del comercio ni se estudia, ¿no? Claro, porque posiblemente no es tan épica, ¿no?, como la guerra. O sea, ese desprecio del comercio también favorece que no querramos entender nada. Es así como mis colegas, por ejemplo, cuando estudian la carrera de filosofía entera, al único economista que ven es Marx, y lo otro lo desprecian, ¿no? Y así terminan sin entender nada. Por eso el subtítulo de una de las tantas ediciones de mi librito Nueva Introducción a la Escuela Austríaca de Economía decía, es tan fácil que hasta un filósofo puede entenderlo, ¿no? Así que, perdón, Lucila. Y un tercer factor, y con esto concluyo, es que el mercado es un orden espontáneo, y los órdenes espontáneos tampoco son difíciles de entender. Esto es, cuando todos nosotros entramos a un supermercado, o lo que antes era un supermercado, en fin, qué sé yo, esa abundancia y calidad de productos no se debe o no se debía a que hubiera a que el presidente, aunque quieren y lo hacen, se ocupara de administrar los supermercados, sino al revés. Era la no intervención del Estado lo que producía ese orden espontáneo, pero ver esto es muy difícil. ¿Está? Así que yo te diría que no es nada obvio. No. Yo lo hice fácil, pero no es nada obvio. ¿Ok? Gracias. Liliana López Mato hizo un comentario en el chat, no sé si quiere decirlo, porque escribió una pregunta, pero no sé si quiere comentarlo oralmente.
Sí, sí, sí es oral mejor, ¿no? Liliana. Sí, ¿qué tal? No, la pregunta es si el Papa habrá leído a León XIII. Sí, 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 claro que lo leyó. Lo que pasa es que todos los textos tienen posibilidades de interpretación diferentes. ¿Okay? Así que hay una interpretación de la encíclica Rerum Novarum no favorable al libre mercado, como se la ha leído muchas veces como no solamente como una advertencia al socialismo, sino al libre mercado también. ¿Está? Porque ahí León XIII recoge las preocupaciones por la llamada cuestión social de la época y muchos han interpretado que León XIII está culpando directamente al capitalismo de su época. Es una interpretación demasiado apurada, pero sin embargo hay párrafos que darían pie para esa interpretación. Así que hay lecturas y lecturas. Ok, gracias. Sí, sí, sí. Querría agregar algo, Gabriel, a Sí, lo por que supuesto. comentabas o a la pregunta, a la inquietud de Juan. Probablemente estén muy acostumbrados a entender la economía, a escuchar la economía desde una perspectiva súper matemática, llena de estadísticas, o escuchar hablar economía desde lo que es el análisis de coyuntura. Y eso hace que, y esto tiene que ver con cómo se enseñó la economía a lo largo de todo el siglo XX, cómo evolucionó la transmisión del conocimiento económico y la ciencia económica como tal, que finalmente se convirtió en una ciencia, como nosotros siempre decimos, tan positivista. La particularidad de la escuela austríaca, por eso es que en Acton nosotros elegimos y volvemos a elegir esta escuela de economía para enseñar economía, es que la escuela austríaca hace filosofía económica. Entonces por ahí, aunque ciertos temas, como decía Gabriel, son contraintuitivos o no son tan obvios para entenderlos, sin embargo tienen un sesgo, tienen tienen tanta filosofía que por ahí al oído es más amigable, es más fácil escucharlo, entender, y quizá por eso te resulte obvio. Por lo menos me parece que eso es algo que sucede a muchísima gente, y personas que están formadas en la filosofía entran con mucha más facilidad en la economía desde la escuela austríaca que desde cualquier otra escuela matemática. No sé si ayuda. Hay una pregunta muy interesante de Roberto, donde dice: hay inversiones que es necesario hacer por el Estado, tales como rutas, medios de transporte, etc. Bueno, hay que tener en cuenta que hay ese tipo de bienes públicos, no necesariamente tienen que ser bienes públicos estatales, pueden llegar a ser bienes públicos privados, en la medida en que en la ruta o el puente correspondiente haya un peaje o cosas por el estilo, y en ese sentido la inversión es más eficiente e implica que no se haga desde impuestos generalizados, lo cual deja mayores posibilidades de ahorro. Y otra cosa que quiero decir es que por eso es tan importante que, dejando de lado temas esenciales de la infraestructura política que necesita un Estado federal, por eso es tan importante que ese tipo de bienes y servicios sean decididos por los municipios. Porque, a ver, porque ya en los Estados Unidos de los 80, si Reagan les decía, voy a hacer un puente, ustedes se encogían de oro como diciendo, hacelo, y a mí ¿qué me corresponde? Bueno, lo que ocurre es que nos estamos olvidando de que a más puentes, más impuestos. Claro, y no nos damos cuenta. Pero ese no darse cuenta forma parte del problema. En cambio, si sos habitante de un municipio y el intendente dice, vamos a hacer un puente, pero eso implica que el impuesto municipal va a aumentar, que es algo que percibís más, bueno, en ese caso, justamente por eso la recomendación constitucional es que en los gastos municipales no sean emitidos sin el consenso de los habitantes del lugar, de los ciudadanos del lugar. Es el viejo principio no taxation without representation, que fue prácticamente el origen de la Revolución Norteamericana, ¿no? Así que ese punto es muy importante. Hay una pregunta de Silvina Floria. Sí, Silvina. Hola, buenas tardes.
Yo me voy un poquito al tema de la ayuda, ¿no? De la pobreza, pero con la ayuda desde uno. Sí. Es cultural, no tiene mucho que ver como una ayuda tan deshumanizada desde los estados, que genera como un resentimiento al recibir esa ayuda y no le hace bien a nadie, ni al que le quitan los impuestos, ni al que recibe la ayuda, pero sobre todo por esa despersonalización Bueno, del hombre, ¿no? gracias a Dios, Silvina, lo que estás diciendo fue afirmado explícitamente por Juan Pablo II en la Centésimos Annus, donde hay una crítica a los, y él lo dice con esta expresión, los estados providencia, porque esta costumbre de que las cosas más esenciales de la vida, como salud, educación y seguridad social, debe en primerísimo lugar ser previsto por el Estado federal, y si algún privado quiere entretenerte dándote un caramelito de algo, ok, bueno, esa concepción ha mal acostumbrado a los ciudadanos durante décadas, los ha hecho abandonar sus iniciativas propias en esos ámbitos, y ha restringido la importancia de la familia, ha producido que los hijos y lamentablemente un tema del año pasado, aunque ha quedado desactualizado, es cómo los estados incluso se están dando el lujo de quitártelos si no dejas que el Estado te los eduque y te los cure conforme a sus propias políticas, ¿no? Así que Cierto. la cuestión es delicada, y es una muestra que culturalmente no es nada fácil revertir este tipo de situaciones. Sí. Gracias. O sea, tocamos una vez este tema, cómo generar una cultura del emprendimiento no es de la noche a la mañana. Claro. Muchas gracias. Iván Benítez tiene otra pregunta. Sí. Iván. Sí. Mi primera pregunta sería con respecto a la teología de la liberación. Acá en Paraguay, al menos, la mayoría de los sacerdotes, por así decirlo, están muy metidos en este tema de la teología de la liberación, y dificulta mucho a la hora de hablar de economía, pobreza y todas esas cuestiones por su ideología misma, ¿verdad? ¿Cómo nosotros, o sea, acá los jóvenes en este sentido, podemos poder refutar estas ideas? Porque teniendo en cuenta que Ratzinger en 1984 lanza el documento Libertatis Nuntius, que habla sobre la teología de la liberación, ¿verdad? Y no sé si qué libro puedes recomendarme o algo por el estilo. Bueno, difícil de encontrar algo mejor que ese documento Libertatis Nuntius sobre el tema, aunque también te sugiero la lectura del libro que sobre este tema tiene, lo estoy poniendo en el chat, tiene el autor norteamericano Michael Novak, sobre teología de la liberación, ¿no? Que traducido al castellano fue ¿Será liberadora? ¿No? Bien, pero yo creo que viene muy bien que los sacerdotes perciban en vos la preocupación por la pobreza antes que un debate, antes que un enfrentamiento sobre doctrinas. Porque acá hay muchos temas de preconceptos personales y muchas cuestiones psicológicas. Si estos sacerdotes que al menos tienen la autoridad moral de estar a veces en la primera línea de combate de la lucha contra la pobreza, ven en vos una actitud no realmente preocupada por eso, es inútil iniciar un debate. Entonces, estar con ellos, reconocer su valentía, ayudarlos, colaborar con ellos en la asistencia para la pobreza, y luego comenzar a conversar, ¿no? Y ahí sí, bueno, no va a ser nada fácil, ¿no? Sobre todo te van a decir quién sos vos para venir. Pero bueno, pero al menos tienen que reconocer tu preocupación por el tema. Si no, estamos perdidos desde el principio. Sí. Juan Esteban dice, hay otro libro, Economía para sacerdotes. Sí,
Sí, ese lo conozco, sí, ese también lo pueden ver. Pero no hay referencias directas en ese libro a la teología de la liberación, ¿no? Así que... Hay otro comentario de Roberto Cambo. Sí. Roberto, por ahí está silenciado. A ver. Ahí le habilité el micrófono. Roberto. Sí, el tema es así. Yo entiendo perfectamente lo que dice Gabriel y me parece lógico que definiciones de cosas que son regionales tengan que ser decididas por los mismos que las van a utilizar. Pero hay cosas que afectan al bien común, que son las grandes obras de infraestructura, que tienen que ser hechas por un ente central. Estoy de acuerdo que se pueden hacer por inversiones privadas si es que existe el interés y si es que existen los capitales. Nosotros ya hemos hecho la experiencia con la privatización de las rutas y las autopistas y se convirtieron, debido a la baja calidad de nuestro capitalismo de amigos, se convirtieron en simples utilizar lo que ya estaba hecho o simplemente ampliarlo y quedar así. No se llenó de autopistas la República Argentina. Las autopistas las tuvieron que hacer los estados. Yo recuerdo perfectamente que al inicio de la Argentina, cuando no había rutas, se creó las rutas federales, y esas rutas fueron hechas con impuestos que salían del impuesto de la nafta, que es un impuesto común, pero se destinaba ese impuesto solamente a hacer rutas, o sea, solamente beneficiaba a las que las iban a usar. Naturalmente, después el Estado, como vio que había mucha plata, empezó a captarla para renta general, y ahí se desvirtuó. Pero el hecho que se inició como una iniciativa nacional es muy importante. Lo mismo, los ferrocarriles son un ejemplo de la iniciativa privada de los ingleses en la Argentina, pero eso tampoco nos resultó demasiado bien porque se centralizó todo en Buenos Aires, que era donde les interesaba a los capitales extranjeros concentrar, porque esa era para exportación, pero hubo muy pocas líneas que comunicaban entre sí a las distintas provincias. Las pocas que hubo fueron hechas mal por el Estado Nacional. Así que hay cosas que a nivel municipal, para mí, no pueden resolverse. Lo que son necesidades regionales, desde ya, lo aplaudo. Sí, Roberto, a ver, ningún problema con que sea como fuere, porque hay que debatir caso por caso, haya un gasto público por parte del gobierno nacional. Simplemente me parece que en ese caso tendría que anunciarse verdaderamente como un gasto que en ese caso tiene que estar como políticamente justificado. ¿Está? O sea, a mí me parece que en esos casos... es una inversión, Gabriel, en este caso es una inversión necesaria para que al existir comunicación pueda aumentar el bien común, no depende de una sola persona o de una sola empresa. De hecho, las rutas que se han hecho, no solamente acá, en Norteamérica, en todos los países, lo que han promovido es que esa inversión pagada por todos ha aumentado, ha sido un enorme factor de prosperidad para todo el mundo, para las industrias y para los privados. O sea que yo no lo excluiría, diría que sí, como vos decís, tiene que ser decidido a alto nivel por todos, votado si es necesario, pero no es una cosa que dependa de la iniciativa individual. Todo lo que estaba diciendo es que en esos casos el ciudadano debería ser consciente de los impuestos que le están cobrando. Y eso habitualmente no sucede. Ese es todo mi temor. ¿Ah? Pero es una cuestión general. ¿Ah? Sí, eso es cierto. ¿Puedo hacer un pequeño aporte? No se los hace responsables a los ciudadanos. Esa es nuestra coincidencia. Ahí está. Sí.
Sí, alguien iba a querer decir algo. ¿Pablo? Sí, Pablo. Gabriel, ¿cómo estás? No, Sí. Más que nada para no centrar en este tema que me parece que no es el foco del curso, pero para todos los que tengan interés, yo lo que les sugiero es que recurran a los documentos del BID, que tiene muy bien estudiado esta situación en Latinoamérica, la complejidad económica, el problema que hay para el desarrollo de infraestructura local y la mejor forma para poder hacer los desarrollos. Por eso hay propuestas de trabajo, y está muy bien explicado y muy bien estudiado por el BID todos estos temas de infraestructura en Latinoamérica. Ok, perfecto. Hay una pregunta de Leonardo que me llama la atención. Dice, me suena a capitalismo o liberalismo, y ojo con el BID. Bueno, independientemente del debate del BID, cuidado de no pelearnos por los términos. Entonces, en la Escuela Austríaca de Economía, habitualmente el término utilizado por los economistas de la Escuela Austríaca es libre mercado, ¿okay? Free Market Economics. Bueno, el uso del término capitalismo está bastante discutido. Entonces hagamos algunas aclaraciones. Por ejemplo, von Mises prácticamente lo utiliza como sinónimo de libre mercado. ¿Está? En la doctrina social de la Iglesia, entre León XIII y Pío XI, el capitalismo en sí mismo no fue rechazado. Simplemente lo que ocurre es que ahí Pío XI decía, el problema es el capitalismo liberal. Y entonces el debate pasaba a qué significa liberalismo dentro de la doctrina social de la Iglesia. Y entonces ese debate, como a veces hemos dicho en algunas cátedras Acton, tuvo como dos grandes momentos. Un momento entre Gregorio XVI y Pío XI, donde el liberalismo era prácticamente sinónimo de imperio napoleónico, y por lo tanto rechazado históricamente por los pontífices, y un momento que comienza de alguna manera, aunque con antecedentes, desde Pío XII en adelante, donde los pontífices comienzan a aceptar que las instituciones de la democracia constitucional del liberalismo clásico son compatibles con la doctrina social de la Iglesia. Y hay que destacar que, ustedes van a decir, pero no utilizaban la palabra liberalismo. No hasta Benedicto XVI. En Benedicto XVI hay un reconocimiento explícito de la palabra classical liberalism como Estado de Derecho, ¿no? Sí. Así que no hay que pelearse por los términos, hay que definir cada vez, ver a qué nos estamos refiriendo. Bien. No sé, Ceci, ¿vos querías hacer un comentario? Juan Esteban de Arteaga. Juan, sí, después mandame un email y te doy más aclaraciones. Los dos documentos fundamentales donde está el tema del Estado de Derecho es el discurso al Parlamento inglés del 2010 y el discurso al Parlamento alemán del 2011. ¿Está? Pero la aclaración con respecto al término liberalismo se encuentra en dos oportunidades que pasaron casi inadvertidas, que yo te las voy a enviar por email. Uno es un discurso donde Benedicto XVI recuerda la llamada cuestión romana en Italia en el fin del siglo XIX y habla con elogio de los católicos liberales, ¿está? Del siglo XIX. Y la otra es una carta al filósofo italiano, creo que Lucio Pera, sobre un libro sobre el liberalismo, donde Benedicto XVI habla sobre la necesidad de resaltar los orígenes cristianos del liberalismo al cual este filósofo se estaba refiriendo. Entonces esas dos oportunidades son importantes. Ahora, no son documentos dogmáticos, ¿no? Simplemente son una muestra de que el término tiene una mayor plasticidad de lo que a veces suponemos. Y una cosa que te va a sorprender es que si volvés a los difíciles años de fines del siglo XIX, principios del XX, también hay una aclaración terminológica y que muchos no te la van a decir, por picardía, ¿no? De San Pío X, nada más ni nada menos.
Y eso también te lo puedo enviar. San Pío X tiene que pedirle al secretario de Estado en su momento, Merry de Val, que envíe una carta a los obispos españoles pidiendo que los obispos españoles no condenen absoluta y totalmente a los ciudadanos españoles que se encontraban en los partidos políticos liberales. Y hace una distinción entre liberalismo, partidos políticos liberales. Bueno, en ese momento fue todo un adelanto eso. Y estamos hablando de momentos muy difíciles. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, por supuesto. Sí, yo creo que la solidaridad tiene que estar un poco relacionada con la discapacidad. La solidaridad, hay diversas discapacidades, esta discapacidad física, intelectual, de aprendizaje, etcétera, etcétera. Pero entiendo que los indicadores internacionales dicen que la discapacidad está en el orden del 10% de los estudiantes iniciales. Bueno, acá está aumentada por cuestiones de pobreza. Yo quiero preguntar si en realidad ese puede ser un indicador o puede ser algo a tomar en cuenta para centrar los esfuerzos de solidaridad sobre los que deben tenerla y un poco buscar que aquellos que la tienen, si siendo en realidad capacitados como para formar parte del círculo social, y no se hace. Me parece bien, me parece plausible. Entra dentro de lo que decíamos al principio sobre las infinitas formas que el principio de subsidiariedad puede adoptar, ¿no? Así que, por supuesto, ahora es muy pertinente su pregunta, su observación, Jorge, porque cuidado que hay a veces muchos liberales que tienen un discurso tipo el superhombre, ¿no? El emprendedor, ¿no? Y parece como que hay un olvido de las personas que tienen capacidades especiales y que tal vez no sean las primeras que van a estar a la cabeza de los procesos de inversión. O sea, el liberalismo clásico en este momento no tiene que dar la imagen de que el éxito de la economía de mercado depende de un tipo particular de ser humano. No. En el Instituto Acton lo que afirmamos es que la creatividad intelectual está en toda la naturaleza humana, está en toda raza, en toda cultura. Simplemente hay condiciones históricas y sociales bajo las cuales no está suficientemente incentivada. ¿Okay? Ahora, aún así, en la mejor situación cultural y social, hay problemas específicos, hay personas a las cuales no les puedo decir inmediatamente, levántate y anda, ¿no? Y tenemos que ser muy comprensivos de esas situaciones. Y el cristianismo ha dado un ejemplo siempre a lo largo de toda la historia de que los cristianos son los primeros en ir y atender esas cuestiones, y que cuando lo hacen el Estado no los tiene que suplantar, ¿no? Hay por ejemplo, en el libro La acción humana de von Mises, en su tratado de economía, hay un peculiar elogio a toda la historia cristiana de atención de la salud, por ejemplo, ¿no? Así que, en fin, son temas importantísimos. Juan Callejas tiene otra pregunta. Juan, sí. Sí, gracias. Buenas tardes. Con el comentario que hizo Juan de Arqueaga de todo el tema del círculo de la fortuna y demás, me recordó aquella frase de Pastor que dice que ¿cómo es? Cuando se refiere a observación, el azar favorece a la mente preparada. Y ahí es donde creo yo que está junto con lo que decía Ceci, ¿no? La clave de la escuela austriaca es que al hacer de la economía un estudio justamente de la acción de las personas, nos pone en un terreno al que los seres humanos no nos gusta estar, que es en la ambigüedad, o sea, en el azar, digamos, de nuestros gustos, preferencias, estados de ánimo y demás, que hacen que a veces actuemos de manera
racional, digamos, si queremos, y a veces no. A veces compramos de impulso, a veces compramos por culpa, a veces... Entonces, y al ser humano no le gusta eso. No nos gusta el azar, no nos gusta la ambigüedad, ¿no? Y si me permitís hacer la comparación así, tirar un puente hacia la teología, es lo mismo que las herejías. Las herejías buscaban eliminar el misterio. No podían con la ambigüedad del misterio. Y entonces, y la escuela austriaca nos mete, digamos, entre comillas, en el misterio de la acción humana, ¿no? Esa arbitrariedad aparente, ¿no? Entonces, claro, nos es muy difícil, y esto responde a la primera, después ahora Roberto vamos a tu pregunta, y esto responde también a la pregunta inicial de Juan de Arqueaga. ¿Por qué es difícil entender el libre mercado? Porque su orden espontáneo es muy difícil de ver intuitivamente, precisamente por lo que estás diciendo, ¿no? Nos cuesta mucho ver el orden de la libertad. Somos intuitivamente planificadores, ¿no? Roberto, ¿querías decir algo? Esperen que... Y Roberto quiere agregar algo sobre... Espera que le voy a habilitar el micrófono. Sí. Sobre las discapacidades. Sí, espera que... Ahí está, Sí, ahí está habilitado. Quería agregar algo sobre esto. Las discapacidades creo que es un gran aliciente para realizar inversiones y utilizar la inteligencia, porque justamente al aumentar la cantidad de discapacitados o de capacidades distintas y aumentar la edad de las personas que se vuelven cada vez más dependientes de otros, están apareciendo, gracias a inteligencia artificial, gracias a robótica, gracias a la tecnología, una cantidad de soluciones para facilitarle la vida a personas que con discapacidades o enfermas, y eso está promoviendo un enorme progreso en todas las técnicas de atención a la salud. Y eso creo que es la discapacidad, además de las invenciones que los mismos discapacitados puedan realizar, es un gran motor de la inversión, especialmente mirando de acá al futuro. No sé qué opinas vos, Gabriel. Opino lo mismo y me permito agregar que un gran progreso cultural últimamente ha sido las políticas de inclusión de determinadas personas con capacidades diferentes en una situación de incentivos que antes no se las colocaba, y nos ha permitido ver que son mucho más capaces de lo que antiguamente se suponía. Así que eso ha sido un gran progreso cultural. Sí. Exactamente. Lucrecia también hizo un comentario al respecto en el chat, no sé si lo quiere decir, lo quiere comentar. Me parece que está silenciada. Gracias, Jorge. A ver. ¿No? Sí. Creo que ponemos más atención en la... Bueno. No le puedo habilitar el micrófono. Bueno, hay otra pregunta de Juan de Arqueaga. Sí, Juan. Estoy preguntón hoy. Dale. Bien. Durante tu exposición repetías que era lo que ibas vos proponiendo, decías al revés de la Argentina, al revés de la Argentina, al revés de la Argentina. Sí. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo damos vuelta a esto? O sea, estamos en Argentina, estamos haciendo lo opuesto a la escuela austríaca. ¿Por dónde se empieza? Porque no es como, o sea, ¿por dónde empezamos? O sea, por algún lado tengo que empezar. Yo creo que valdría la pena, y acá viene una propuesta para las tres grandes organizadoras del Instituto Acton, Lucila, Silvia y Cecilia. Podríamos reiterar en algún momento una de las últimas charlas que dimos el año pasado sobre los valores proclives al desarrollo. Yo creo que a veces hemos olvidado que debemos comenzar por ahí. O sea, a veces nos tentamos de el libro de Rondó. Exactamente, cuando yo ahí elogié al libro de Mariano Grondona, que hablaba de las condiciones culturales del desarrollo económico, y lo que hice fue una adaptación de lo que él decía al cristianismo. Como la gran esperanza radica en que alguna vez
en el cristianismo estos valores proclives al desarrollo prosperaran y de esa manera pudieran influir culturalmente en todos los pueblos. O sea, bueno, acá tal vez se produjo un problema con Juan, ¿no? Pero él ya me leyó. Él sabe que hay ciertas virtudes cristianas, como la laboriosidad, ¿no? Todas las virtudes relacionadas con la laboriosidad, que tienen que ver con el mandato originario del Génesis, sobre la virtud del trabajo, que, claro, entraron como una especie de cono de silencio durante gran parte del medioevo, fueron rescatadas de vuelta por los laicos protestantes, ¿está? Y los católicos nos olvidamos de eso. Lo interesante es que el rescate de esa teología de la creación católica se produce en la premonitoria encíclica Solicitud Rei Sociales de Juan Pablo II, cuya primera parte está dedicada toda a la teología de la creación y a la relación entre iniciativa privada y cristianismo. Claro, lo que ocurre es que ¿por qué esa encíclica no prosperó? Porque lamentablemente Juan Pablo II, influido mucho por la visión temerosa que él tenía del capitalismo occidental, de repente dijo, pero hay que tener cuidado porque capitalismo y comunismo son lo mismo, ¿no? Y ahí arruinó todo lo que estaba escribiendo, ¿no? Me acuerdo que era el año 1988 y yo estaba trabajando en el SEAD y Alberto Venegas Lynch, hijo, prácticamente casi le dan 3 infartos juntos, ¿no? Bueno, pero sin embargo la primera parte estaba muy buena y se notaba el intento de rescate de valores que tendrían que ser cristianos y por lo tanto protestantes y católicos, ¿no? Ese tema de los valores culturales para el desarrollo es algo que podríamos convertir casi en un cursito, ¿no? Porque hay que comenzar por ahí. A veces América Latina nos muestra que los tímidos esfuerzos que a veces se han hecho para imponer desde arriba en la economía de mercado a una cultura no de mercado, fracasan. ¿Ok? Así que hay que comenzar por el tema cultural. Sí. Lucrecia, ahora me parece a ver si puede decir el comentario que iba a hacer antes, porque me escribió por el chat. A ver. Lucrecia. Dice, creo, ponemos la atención más... Ya. Ahí Lucrecia, ¿ahora sí? ¿Ahora sí? Ahí se escucha, ahí se escucha. Sí, se escucha. Pues pienso que es toda una cultura esto. Pienso que es algo que viene de la historia y que a veces lo tenemos muy confuso porque no investigamos, ¿verdad? Entonces, pero tenemos que tratar la manera de investigar más en la historia para saber a qué nos estamos enfrentando, por qué estamos deduciendo lo que nos están diciendo, ¿verdad? Pero pienso que es toda una cultura en la cual nos tenemos que desculturizar para poder volver a hacernos de nuevo y hacer que todo esto sea posible, ¿verdad? Sí, es uno de los puntos más delicados. Cómo transformar una cultura. No es nada sencillo, pero bueno, ahí estamos. Exactamente. Tal cual. Sí. Es un tema que hemos tocado pocas veces. ¿Cuál es la cultura del desarrollo? ¿No? ¿Cuáles son los valores que se tienen que encarnar para que muchas personas no sientan violencia cuando les quitas la asistencia del Estado? ¿No? O sea, a veces la prédica de algunos liberales demasiado racionalistas diciendo todos tienen que ser empresarios, no advierte que muchas personas reciben ese discurso como una violencia. ¿Está? ¿Cómo? ¿Me vas a quitar esto? ¿Me vas a dejar cómo? ¿No? Entonces hay que tener cuidado con eso. Gabriel, ¿podrías repetir el nombre del libro de Mariano Grondona? Las condiciones culturales del desarrollo económico. Okay. Es un libro, si mal no recuerdo, del 99, por ahí. Habría que ver, tal vez se consiga por Mercado Libre, a pesar de que ya se mudó a Uruguay, pero bueno.
Ok, sí. Juan, Es prácticamente uno de los mejores libros de Mariano Grondona. buenísimo, Si no ahí lo escribí en el chat. Sí. Juan de Arqueaga tenía una tercera pregunta para hacer. Sí, Juan, vamos. La inflación de preguntas está permitida. Tenés el micrófono apagado, Juan. Tenés el micrófono apagado. Ahí está. Me van a cobrar más caro hoy. No, para nada. Respecto a la cultura, me gustó mucho la respuesta sobre el tema cultural. ¿Considerás, digamos, Javier Milei es un divulgador de muchas ideas del libre mercado? ¿Considerás que, quisiera saber cuál es tu opinión respecto a su discurso, su manera, porque está de alguna manera llegando a poblaciones juveniles, o al menos eso parece, y si consideras eso de alguna manera útil y provechoso, que va a ser una semilla que pueda rendir algún tipo de fruto en el futuro. Por un lado sí, pero mi preocupación, y él ya la sabe porque en su momento me leyó y se recontra enojó, así que no voy a decir nada que él no sepa. Mi preocupación es que cuando vos utilizás el discurso típicamente porteño / agresivo para difundir al liberalismo, estás recurriendo a un instrumento incompatible con el liberalismo. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado porque todos nos entusiasmamos al principio, las primeras veces que él aparecía en televisión y se enojaba con los kirchneristas. Bueno, si es una anécdota, vaya y pase. Pero si es una utilización permanente hay que tener cuidado porque la agresión al otro comienza por la palabra. Ahora, por supuesto, yo cada vez que digo estas cosas me dicen, sos un idealista, el asunto es estar en la televisión, ¿no? Y derrotar al otro como sea. Bueno, perdónenme, pero no hay que hacer retroalimentaciones culturales. Pueden ser exitosas a corto plazo, pero a mediano y largo plazo no solucionan nada. Con ese mismo criterio, bueno, ahora ya no se puede, ¿no? Pero podríamos hacer en la calle Corrientes o en la 9 de Julio lo mismo que hacen los piqueteros, ¿no? Y en vez de poner abajo Macri, podríamos haber puesto Viva Fomises, y trabábamos el tránsito, pero no es el modo. Tal vez alguien se hubiera entusiasmado, ¿no? Con un cartel así enorme, y 50.000 libertarios produciendo caos en la ciudad, pero no, es contradictorio con lo que nosotros pensamos, por más efectivo que pueda ser a corto plazo. La verdad, no lo veo. Ceci tenía un comentario para hacer antes, no sé si lo quiere hacer ahora. Era algo muy cortito para Iván. Me quedé con ese tema tuyo de la teología de la liberación y me parece que te puede ayudar, también uniéndolo con lo que te dijo Gabriel. No sé si viste o estás en contacto, tuviste en algún momento los videos de Poverty Cure. Claro. La aproximación que tienen los videos es siempre desde una mirada tan antropológica que te va a ayudar a empaparte y amigarte de nuevo con el tema, y eso para llegar al sacerdote yo creo que es muy adecuado, amén de que la serie toca todos los temas y te da una perspectiva tan integral del tema de la pobreza, donde el tema económico es un marco, es el marco económico, de condiciones económicas, pero como se tocan todas las demás condiciones, eso te puede ayudar. Sí. Si querés después escribirle a Luli y vemos de qué manera, porque ahora no es posible mandarte nada, pero nos podemos arreglar para ponerte en contacto por ahí con los videos, y eso te puede ayudar si tenés interés en el tema. Ratifico la propuesta de Cecilia. Entablar una sana conversación con estos sacerdotes y ver con ellos algunos de estos videos sería una buena manera de entablar un diálogo. ¿Sí? Excelente. Bueno, no tenemos más preguntas, Gabriel. No sé si querés comentar algo más para cerrar o... No, ha sido un gusto la conversación, se han tocado temas muy buenos y
Y tal vez la próxima vez podríamos hablar de ese tema, ¿no? Yo creo que ha quedado pendiente, que son los valores culturales del desarrollo vistos desde el cristianismo. Eso yo creo que estaría muy bueno. Que se los estoy proponiendo a las chicas. Lo pensamos. Bien. Bueno. Pablo, Ceci, ya pudiste aplicar la primera directiva. Después hablamos de eso, Pablo. Ok. Ceci, ¿querés decir algo? Bueno, estén atentos como siempre a nuestros newsletters, porque viene el seminario de economía para laicos o para todos o para no economistas. Los alentamos un montón a que se sumen. Les pedimos como siempre, por favor, inviten a alguien que pueda estar interesado. Les recuerdo, sépanlo, ya lo saben, esto es un tema de red, de boca en boca. La gente que está hoy acá está porque se enteró por alguien y así es como vamos creciendo. Así que creemos, no sé, esto empieza a mediados de junio, así que ya les vamos a estar mandando el newsletter con el programa. Y el martes que viene vamos a tener un conversatorio sobre libertades individuales, vamos a seguir con el tema de libertades individuales, porque indudablemente es un tema, y nos guste o no, pero nos gusta, nos encanta, porque además es un tema super acton, es un tema que está y va a estar presente por mucho tiempo en el mundo y en nuestra sociedad. Y necesitamos aprender más del tema de las libertades, reconocer más su importancia, tomar conciencia, incorporar el tema a nuestro lenguaje y ayudar a que otros incorporen el tema en su lenguaje. Así que vamos a poner a hablar a un creyente y un agnóstico, un objetivista y un católico. Vamos a ponerlos a dialogar sobre este tema, y va a ser el martes que viene, martes 2 de junio a las 18:30. Los invitamos, los esperamos y les pedimos ayuda para difundirlo. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias, Luli. Gracias a todos. Sí, yo les dejo acá los datos para si quieren contribuir con esta clase, y agrego que lo que dijo Ceci recién, que el conversatorio lo vamos a transmitir en el live de Facebook. Nada más. Adiós, gracias. Chao a todos. Gracias, Gabriel, por tu clase de hoy. Gracias. Live long and prosper. Gracias a todos. Gracias, Gabriel. Gracias por tu clase.